Esta todo sois vosotros conferencia dos los que tenéis comenzará a que... grabarse. Perfecto. Muy bien. Pues yo, en primer lugar, quiero agradecer. Sé que esto es como una especie de protocolo en cualquier acto, pero es que es imprescindible. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Mónica y de Octavio. Mónica Lavín y Octavio Escobar no solamente son, que eso ya lo hemos dejado claro, autores que viven muy lejos de donde estamos ahora mismo nosotros, que viven en otro uso horario, sino que sobre todo son personalidades tan importantes de la literatura de su país y de la literatura latinoamericana y de la literatura en español, que hayan hecho un hueco para estar con nosotros, a mí me produce un agradecimiento enorme. Quería agradecer también a Antonio María Flores, que podrá o no podrá estar, porque como sabéis, nuestro querido amigo médico y escritor hispano-colombiano, Antonio María Flores, como médico está viviendo en primera línea esta epidemia tremenda que estamos atravesando. Entonces él está ahora mismo de guardia y sin embargo, pues este libro y otros serían imposibles sin su iniciativa, fundamentalmente. Y también quiero agradecer al público que está y a UPES, que siempre ha sido tan receptiva a todas nuestras iniciativas. Yo, a mí, me imagino que me conoce todo el mundo, soy Luis Sáez Delgado, en la actualidad director de la Editorial Regional de Extremadura, que como saben todos es una editorial pública, pero no un servicio de publicaciones. Hay una diferencia importante y es que los criterios con los que funciona la Editorial Regional de Extremadura son criterios de alguna manera de editorial literaria privada, en el sentido de buscar sobre todo tanto la calidad de los textos como una buena factura de los libros y una buena difusión. Nuestro compromiso es proyectar la cultura en Extremadura dentro y fuera de la región, como es lógico. Dentro de esa proyección de la cultura hay dos compromisos que forman parte del Estatuto de Autonomía de Extremadura y que creo que la inmensa mayoría de los extremeños los sentimos como propios. Uno es nuestro compromiso, nuestra relación, nuestra vinculación con Iberoamérica, con Latinoamérica, y el otro es la relación con Portugal. En ambos casos, la editora tiene un compromiso a través de dos series transversales, que son la serie Letras Portuguesas y que es la serie Letras Americanas, en la que se ha publicado este volumen, los cuentos de ida y vuelta, que no son ni mucho menos los primeros textos de autores americanos en la editora. Es más, Antonio María y Octavio participaron hace años, seguro que recordarán, en una iniciativa que era Transmutaciones, una gran antología de la literatura colombiana, y a la que hemos querido ampliar, ha querido ampliar ese campo con una de las autoras más representativas de la literatura en español ahora mismo, que es Mónica Lavín. Ninguno de los dos autores que están hoy con nosotros son desconocidos, evidentemente no en su país, sino para cualquier lector curioso en español. Viva en Bogotá, viva en Ciudad de México, viva en Badajoz, en Cáceres, en Madrid o en Barcelona. Sin embargo, bueno, pues son autores que además han decidido participar en esta edición mostrando uno de sus lados más atractivos para los lectores hoy día, que son los cuentos. Y son autores verdaderamente representativos. Creo que en ese sentido la lectura de los cuentos de ida y vuelta no solo es una lectura, y es lo primero que hay que reconocer, que es que leemos para disfrutar. Leemos con expectativas y leemos para disfrutar. Y no son solamente autores de dos colecciones de cuentos verdaderamente singulares, empezando incluso por el título, porque El sombrero negro de Mónica Lavín o Ouija de Octavio Escobar ya de por sí como títulos son una invitación a adentrarse en esos textos, sino que además dan una muestra pequeña de una obra muy grande. Tanto Mónica Lavín como Octavio Escobar son autores de una obra extensa, de una obra no solo narrativa, sino también de ensayo, y además ambos tienen una vinculación académica, ambos sois profesores universitarios, lo que os da una perspectiva muy interesante para que en esta charla podáis situar ese momento de la literatura latinoamericana y ese momento que estamos viviendo hacia la literatura. Yo hace un instante antes de conectarnos hablaba de los autores
de los autores de la literatura portuguesa y citábamos a Gonzalo Tavares. Gonzalo Tavares está publicando ahora todos los días en la prensa portuguesa, pero también sé que, por ejemplo, un diario digital argentino lo hace, un diario de lo que él llama el diario de la peste, de lo que está pasando estos días. Vosotros también estáis pasando este confinamiento o esta cuarentena o esta peste, como queréis llamarlo, y también queremos que junto con vuestras impresiones del libro y de la pequeña presentación que hagáis, pues que nos participéis de cómo estáis viviendo este momento. En ese sentido, yo no quiero hablar mucho más, sino sobre todo poder oíros, poder escucharos. Así que yo os invito, creo que Mónica, que eres la más reciente de las llegadas a nuestra colección, y además una autora verdaderamente esencial, sin ti no se puede entender la literatura mexicana, no solamente de ahora, sino de mucho tiempo. Pues te querría invitar a que presentases o que comentases un poco sobre esta colección de cuentos con la que nosotros tenemos el gusto. No, Mónica no se estrena, ahora hablaremos de eso, ni mucho menos en la edición en España con esta colección, y ya está muy publicada, o bastante publicada en España. Seguramente no lo suficiente, y ahora hablaremos de eso, pero sí, bueno, pues no deja de ser una primera introducción, al menos para los lectores extremeños. Así que con nuestro agradecimiento, Mónica, quería invitarte a hablar. Gracias, Luis. Me da muchísimo gusto estar charlando con Octavio, contigo, extrañando desde luego a Antonio, María Flores, y qué bueno que nos escuchan en este diálogo, en este puente que refuerza lo que el libro se propone, ¿no? Hacer este puente entre las visiones o las maneras de, en palabras, apresar realidades, de enamorarnos incluso de la palabra en español, de la imaginación, y yo creo que no hay mejor puente que el puente literario, porque ese es permanente, ese nos permite remirarnos, ¿no? Estar en él, navegando a gusto y con total libertad, encierro o no encierro. Entonces, primero quiero de veras agradecer estar en esta publicación. Me encanta que mis cuentos estén al lado de los de Octavio, con quien tengo, además de una admiración como escritor, una amistad, que Antonio María Flores haya hecho casi un estudio acerca de nosotros y de nuestra obra y de los cuentos que aquí están, él mismo como autor también. Y bueno, en esta bellísima edición, y que estemos ahí publicados en Extremadura, corriendo, un camino imprevisto, como pasa siempre con lo que uno escribe. Uno no sabe qué va a pasar, y a mí me agrada muchísimo que esté pasando esto, que haya un libro que nos haga, nos hermane de otra manera y que nos abra puertas para otros lectores en esta complicidad que siempre es necesaria. Para mí eso es este libro, también un acto de complicidad, igual que esta conversación que lo extiende. Entonces, a mí el cuento es un género que me fascina, en el que nací. Yo creí que iba a ser cuentista siempre, entonces luego me desbarranqué a la novela y también me gusta, ni modo. Me gustan ambos, pero el cuento siempre me parece que ocupa este lugar de la sugerencia, de la provocación, y además de los muchos mundos, ¿no? Muchos mundos metidos en un solo libro, muchas miradas incisivas, y pues en la suma de los cuentos de Octavio y míos hay una posibilidad de asomarse. Yo siempre digo que un cuento es como asomarse a los cerrojos de las puertas, cuando tenían cerrojo, ¿no? Asomarse sí, para mirar un mundo, para mirar a través de una pequeña ranura eso que hay allá adentro. Entonces, pues yo estoy encantada de estar en esta antología y de esta reunión y haber hecho una selección de cuentos. Eso es también un reto para uno, para el escritor. ¿Qué cuentos van a habitar este libro, este mundo? ¿De qué se tratan y cómo los voy a nombrar? Y me encantó ponerle el nombre de uno de los cuentos, El sombrero negro. Y que digas que entre la ouija y el sombrero negro hay un misterio por revelar, sí. Pues efectivamente, además, eso que comentas sobre los cuentos, la literatura española, sabéis que no tiene una tradición especialmente potente de cuentos, frente a, por ejemplo, la literatura francesa, sobre todo la literatura anglosajona, la literatura estadounidense es potentísima. Y sin embargo,
no sé por qué la tradición española ha sido mucho más reacia o lo ha entendido como un género menor cuando no lo era en absoluto, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Yo siempre digo que el cuento es sobre todo americano. Así, en el Sí, sentido, el cuento del que venimos nosotros más recientes, es el cuento americano y me refiero continentalmente, ¿eh? sí, Desde Canadá, ¿no? Hasta la Patagonia, Chile, o sea, el cuento se da bien en el continente americano. Habría que estudiar por qué, ¿no? Digamos, ¿qué pasa que el cuento es pródigo en estas tierras? O sea, esta mirada de corto aliento, esta posibilidad de apresar algo, una pequeña anécdota, a veces algo trivial y darle una mirada mucho más intensa. Sí, yo creo que nosotros venimos de Poe y luego de Horacio sí, Quiroga, ¿no? O sea, sí, en este continente, sí, sí, antes los franceses y Chekhov, desde luego, pero creo que los que escribimos cuento hemos leído mucho a los escritores norteamericanos y a los escritores del boom, ¿no? Y México es muy potente, digamos, Rulfo no se puede pensar, o sí, me la llaman literatura llamas, claro. mexicana no se puede pensar sin los cuentos de Rulfo, sin los de Arreola, sin los de Inés Arredondo. Todo eso estaba sucediendo en la mitad del siglo XX, ¿no? Efectivamente. Octavio, ¿cómo son tus cuentos de cuentos de ida y vuelta? ¿Cómo es esa Ouija que además, efectivamente, como ha señalado Mónica, la relación de los dos títulos nos parecía que tenía una cosa un poco espiritista, las cosas como son. Bueno, Luis, en primer lugar, agradecer a todos que quieran juntarnos a Mónica y a mí. Es un placer vernos, aunque sea a través de un medio electrónico, y decir que este libro es en últimas una celebración de la amistad. eh, de un lado la de Antonio María, de otro lado la de Mónica, y de otro lado un espíritu extremeño que nos está uniendo y que ya, como lo mencionaste, había sido generoso también conmigo anteriormente con Transmutaciones, una antología de literatura colombiana. Eh, Como libro, Ouija es bien particular en mi producción cuentística. Mónica mencionaba ahora a los grandes cuentistas del boom, incluso a los cuentistas anteriores al boom, y en muchos de ellos hay libros de cuento que son unitarios, que tienen un tema común, un tema que se va desarrollando a través de las diversas piezas, que tienen además un tono común. Algunos de los libros de Borges, algunos de los libros de Cortázar, Rulfo, por supuesto, El Llano en Llamas, que los cuentos Sí. también son esencialmente de un mismo espíritu y de unos espacios físicos similares y de una forma de narrar también que es bastante cercana. Y hasta ahora yo siempre había publicado libros que tenían esa característica. Yo había Ujú. publicado de música ligera, son cuentos que todos se relacionan con la música. Había publicado Hotel en Shangri-La, que es un libro de cuentos en los que un personaje secundario y en el siguiente cuento es protagónico, hasta el punto de que es un libro que algunas personas se lo han leído como una novela. Y para ser sincero, hubo un momento en que yo empecé a considerar que esto era un poco artificioso, ¿sí? El cuento de por sí es artificioso y yo además le estaba agregando un artificio adicional. Entonces, me ha alegrado mucho publicar Ouija, porque es la primera vez que publico un libro de cuentos, como creo que deberían ser los libros de cuentos. Uno escribe una pieza en un determinado momento, le piden algo para una revista, un Sí. amigo le dice que por qué no colabora en un volumen conjunto, y esos cuentos se van acumulando, cada uno de ellos tiene una personalidad propia, y finalmente son los lectores los que voy a ser optimista, exigen que esas piezas finalmente se integren en un libro. En este caso, el lector fue Antonio María, tuvo la complicidad de la editora regional de Extremadura, y entonces por primera vez estoy publicando un libro de cuentos que creo es como deben ser los libros de cuentos. Así también, Mónica, es el origen de tu libro. Mira, yo lo que estaba viendo del origen de mi libro es, algunos cuentos son inéditos
y otros ya se han publicado en distintos o libros o revistas. Escogí estos porque me parecía que todos tenían algo especial para mí y sobre todo el estreno del Sombrero Negro. Pero ahora Ujú. que los veo reunidos, sé que tienen algo en común. Fíjate que todos tienen que ver con el traslado, con el traslado. Sí, Eh, Todos los personajes o están de viaje o se han movido o han migrado o han perseguido o vienen de otro lado. Eh, Todos son personajes en movimiento. Mira, hasta el que abre el libro, que es el que fue un digamos, caminador olímpico, de estos de caminata, que entra a la cantina, pues el mundo ahora es la cantina, donde quiere volver a sentir el aplauso que ya no puede sentir desde las gradas, ¿no? Pero ese quizás podría ser el más inmóvil, pero es un caminador, o sea, era alguien que caminaba. sí. Y todos los demás, pues el sombrero negro es este hombre que espera a unos viajeros en el andén de una ciudad tan enigmática como Serbia, que los espera entre la bruma con ese sombrero negro y el pelo canoso saliendo para revelarles esa su ciudad a los viajantes. Y de repente es un chico de la escuela que viene de Estados Unidos y que en la escuela mexicana, pues todos se burlan de que habla como gringo, pero tiene los ojos azules y los ojos azules. Bueno, ya estoy contando los cuentos, pero los elegí porque unos no habían salido nunca y era su oportunidad de tener su careo con el mundo, ¿no? Y luego me di cuenta que es que todos ensamblaban con esta idea del movimiento y sus personajes, quizás, a mí me gusta mucho el tema de la fragilidad humana. Bueno, que son tiempos estos para hablar de la fragilidad humana o de porque siempre es la otra cara, la fortaleza es la otra cara de la fragilidad y de alguna manera mis personajes, siempre tengo preguntas alrededor de eso, de ellos, quiénes son, hasta el que canta en las calles de Milán, que es un personaje triste y solitario. Luego a veces me gustan los personajes tristes y solitarios para los Yo, cuentos. cuando leí tus cuentos, entendía que, vamos a ver cómo lo podemos decir, que eran personajes que estaban efímeramente descolocados por ese traslado que tú dices, y que tú habías aprovechado para hacer una especie de instantánea de ese momento de desconcierto en el que vemos el mundo de otra manera y tenemos que volver a recolocarnos, ¿no? Y en ese sentido me gustó mucho y me gusta lo que decís porque esa idea de que efectivamente, igual que hay quien hoy día parece que es complicado publicar un libro de poemas si no tiene una arquitectura que ya no es ni arquitectura, ya es ingeniería de cómo tiene que estar de trabado y de hecho ese galicismo que es el de poemario lo incluye. La idea parece que si un libro de cuentos cree el autor que si no tiene una especie también de armazón interna potentísima, el lector lo va a entender como una especie de miscelánea y no ocurre así. El lector encuentra muchísimos puntos de relación entre los textos por motivos tan evidentes como que el autor en sí tiene siempre un discurso, es decir, todos los autores les atraviesa un discurso, un relato que quieren contarnos, aunque no sean conscientes de eso. Y yo creo que en vuestros libros sí que están, y mira que por ejemplo en el caso de Octavio hay algunos textos, estoy recordando algunos del final, que son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, uno que además me parece divertidísimo, Las mujeres en Alonso Martínez, pues tiene una armazón, incluso pese a que los diálogos de Octavio, que me gustan mucho, aquí no los encuentre, sin embargo, pues me parece que son libros muy trabados también porque, y quería preguntarlo, ¿qué sitio tienen estos cuentos en vuestra obra en conjunto? ¿Qué lugar ocupan? Y en vuestra obra hoy, en la madurez que tenéis. Bueno, empiezo. Mira, en este libro hay cuentos de diversas épocas, entonces en muchos sentidos Ouija es como un resumen de mi obra. Aquí hay cuentos muy recientes, muy recientes, con un referente cercano a la realidad colombiana, y por el contrario hay cuentos que tienen que ver, por ejemplo, con mi cinefilia. Hay un cuento allí que se llama Lo que la Warner Brothers nunca dijo del coyote, que tiene que ver con los dibujos animados del coyote y el correcaminos,
pero que en realidad lo que está contando es la historia del gordo y el flaco, y de otras parejas de cómicos mudos norteamericanos, que habitualmente había uno que era el creativo, otro que era el que tenía relaciones, pero que era el abusivo también. Y entonces está ese mundo de la infancia, está mi afición a la televisión y al cine, pero de otro lado, por ejemplo, el cuento que da título al libro, o Ouija, es un referente muy claro a la realidad colombiana. Es más, la anécdota no la inventé yo. La anécdota salió de la prensa en una población colombiana en donde había un dominio muy claro de un grupo paramilitar. Muere el jefe de ese grupo paramilitar y la ausencia de ese poder, la nostalgia de ese poder y el miedo también con respecto a ese poder hace que unos niños jueguen con una tabla Ouija y decidan que les está hablando ese paramilitar que murió. Una cosa que refleja de un lado algunas de las violencias colombianas y refleja también muchísimo de la naturaleza humana, esa convivencia entre el miedo y la admiración que tiene que ver tanto con la forma en que aceptamos algunas imposiciones, con la forma en que aceptamos algunas violencias. Entonces el libro, con un poco también como dice Mónica, muchos de los cuentos habían salido en revistas, habían salido en periódicos, me los habían pedido para determinadas empresas y yo siento que ahí en Ouija está un poco resumido mi arte cuentístico. El último cuento incluso es una liberalidad con respecto al Quijote, ¿no? Estoy contando que el vizcaíno este que es casi que destortillado por Don Quijote en el capítulo 8, finalmente termina siendo enterrado después de un largo periodo de agonía, el mismo día que se entierra a Alonso Quijano. Y es un texto que realmente es muy breve. Como Mónica, que no lo ha mencionado, Mónica tiene unos grandes, y la paradoja me parece bonita, unos grandes minicuentos. A mí también me ha gustado muchísimo practicar este tipo de narraciones muy breves que concentran realmente el arte cuentista. Mónica, ¿qué lugar ocupa este libro en tu obra? Fíjate que es una pregunta interesante la que haces, Luis. Qué bueno que primero la contestó Octavio. Creo, eh, yo diría que es como una cosecha personal, como si tus mejores vinos, ¿no? Los vinos que sientes que, que, que te dejan un buen sabor en la boca y que los podrías volver a tener esa misma marca, ¿no? Me pasa que estos son cuentos como muy queridos míos, porque tomaron riesgo, porque tomé riesgos distintos con ellos, porque a mí el cuento que es un género tan canónico, me gusta la idea de, a ver, ¿cómo le hago para retorcerle un poco la estructura, ¿no? Que la estructura en sí es el reto, el cuento de eso, no desparramarse, ir a lo que vas, esta cosa de flecha, esta parte también sutil y sumergida. Pero, por ejemplo, la corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert, para mí es un cuento muy juguetón que me permitió eh, darles una oportunidad a los personajes más luminosa, porque yo siempre los acababa mal. Por eso es un cuento quizás más reciente, con una posibilidad de luz, pero sobre todo jugando con la propia técnica de la escritura, con el narrador, ¿no? El narrador como si fuera un ente caprichoso y que nos somete en el destino, somete el destino de los personajes. Y de alguna manera me quise revelar con eso. Y me gustó, por ejemplo, en Uno no sabe que es un cuento que me duele, pero que quiero mucho jugar con este uno, en lugar de él, ella, uno, que es una especie de, un artículo que traducido al inglés es muy difícil, me lo contó una amiga traductora que incluso creo que está entre la gente que nos escucha, pero uno es algo entre el yo, la distancia, lo impersonal, entonces quise ahí jugar, por ejemplo, con ese tipo de aspectos, pero también en el sombrero negro liberarme un poco del yugo tan anecdótico preciso del cuento. Y otros representan momentos
con preguntas distintas y casi todos anclados en algo que, bueno, mis cuentos, la mayoría de mis cuentos son urbanos, suceden o en la Ciudad de México, así como mis novelas nunca tenían como escenario la Ciudad de México, pero ahora sí, las más recientes, los cuentos siempre estaban anclados y están anclados con mucha fuerza en la Ciudad de México, en barrios distintos, parques, cantinas. La Ciudad de México tiene una enorme presencia como una extensión quizás de los propios personajes, o ciudades como las que están en estos cuentos, Milán, Serbia, pero la Sí. presencia urbana quizás como me gustó mucho la palabra que usaste, como un factor también de descolocación, ya sea porque eres ajeno o porque la ciudad misma siempre te sorprende con posibilidades de desconocerte, de perderte o de reconocerte. Creo que por ahí va. Son cuentos de varias épocas, pero incluso cuentos como El sombrero negro, que es de lo más reciente y que no se había estrenado, ¿no? Pues la verdad es que estoy súper agradecido de que comentéis esto porque es verdad que los autores nunca hablan de que haya un arte de la novela o un arte de la poesía, pero sí habláis del arte del cuento de una complejidad y de una artesanía de alguna manera que estáis desvelando ahora y que nosotros agradecemos. Os enfrentáis entonces de una manera completamente diferente a los cuentos que cuando emprendéis una novela. ¿Y vuestros lectores también se enfrentan igual o se enfrentan de forma diferente? ¿Vuestro trato con los lectores distingue mucho ese Mónica o ese Octavio, autor de cuentos, del novelista, o lo entienden como un continuo? Yo siento que sí hay una diferencia, sí hay una Sí. diferencia. Definitivamente hay lectores que prefieren la novela y lectores que prefieren el cuento. Tiende uno a pensar que a los que les gusta el cuento son un poco más exigentes desde el punto de vista literario, así como los escritores cuando estamos escribiendo un cuento, estamos buscando una pieza perfecta, tenemos todavía esa pretensión de la pieza perfecta. Tú mencionaste artesanía. Frecuentemente también cuando se habla de cuentos se menciona orfebrería, ¿sí? Ese trabajo muy delicado, esa selección de las palabras, esa obsesión con cuál es el narrador que voy a utilizar, cuál es el espacio físico en el que voy a poner mis personajes. Eh, Todo eso habla de un laboratorio de escritura y de una búsqueda de perfección en el momento de la escritura, lo cual no quiere decir que una novela no pueda ser perfecta, pero la verdad cuando tú estás manejando un material que tiene 200, 300 páginas, es muy complicado que de vez en cuando no decaiga tu atención, es muy complicado que de vez en cuando no metas la pata y la puedes meter además de una manera colosal. Yo creo que no me ha pasado a mí, pero tengo amigos a quienes considero muy buenos escritores, que leo sus novelas y de pronto me encuentro que están repitiendo un párrafo que de pronto hicieron cortar y pegar y no cortaron, sino que pegaron y lo pasaron a 50 páginas después y el editor tampoco se da cuenta. Entonces, en novela digamos que pueden ocurrir estos accidentes y creo que el lector de novela es más tolerante. El lector de cuento es una persona muy incisiva, es una persona muy exigente y entonces también para el escritor es bien interesante cuando un lector se acerca y dice, mire, ese cuento suyo me parece maravilloso, ese cuento suyo me parece perfecto, ese cuento suyo capta un mundo que está mucho más allá de esas 8 o 10 páginas, que es en últimas también lo que se busca con el cuento. Mónica lo dijo hace un rato, ¿no? Se busca concentrar una realidad y que esa realidad después se expanda en la mente del lector y es lo más maravilloso de los cuentos. Como Mónica, yo pensé que también me iba a quedar escribiendo cuentos. Pasé más rápido a la novela que ella, creo, un poco, pero bueno, pasé a unas novelas que eran pequeñitas, eran de alguna manera cuentos alargados. Creo que en realidad nunca he escrito una novela de la magnitud de, por ejemplo, Yo la Peor. No lo he hecho hasta ahora. Es una novela de 400, 500 páginas con un retrato maravilloso de Sor De Juana Sor Inés Juana de Inés la de la Cruz Cruz, sí. y de su mundo.
Creo que sigo siendo un corredor, no sé, de distancias cortas o de distancias medianas y me gusta además porque tiendo a ser minimalista, tiendo a ser una persona que corrige muchísimo, pero en mi experiencia, no sé qué irá a comentar Mónica enseguida, en mi experiencia sí hay una diferencia entre el lector de cuento y el lector de novela. Y no, fíjate que y yo pienso que también uno es diferente, o yo soy diferente frente a la novela que frente al cuento. Frente al cuento yo soy más oscura. Definitivamente la oscuridad del cuento me complace mucho y el cuento me permite esa oscuridad. Creo que el cuento es un género más de puñal, así de asestar, de clavarse. Es más, yo cuando recuerdo cuentos, hay cuentos que me han conmovido y a veces cuando me preguntan tus libros favoritos, yo quiero que me digan tus cuentos favoritos. ¿Por qué nunca preguntan eso los lectores, ¿no? Porque un solo cuento puede ser una conmoción suficientemente memorable, ¿no? Y a mí me pasa eso también con la escritura del cuento. Siento que el cuento, sí, si bien es cierto, como dice Octavio, no puedes lograr la perfección, pero es una pieza que busca en el todo, un todo orgánico que, ay, no sé, que se fusione, que entre en el lector, igual que le pasa al escritor cuando revisa y siente que está logrado el cuento. Hay una emoción muy distinta a cuando revisas tu novela, ¿verdad, Octavio? Y Sí, sientes y no, la no. palpas y sabes que tiene momentos muy logrados, o sea, momentos que tú mismo dices, yo escribí esto, o sea, momentos muy bien, pero el todo, ese todo, eh, pulsando dentro de esa, o punzando dentro de esa manera, siento que pasa en el cuento, y por lo tanto tiene menos lectores también, por su oscuridad, creo, porque no es evidente todo, no es obvio, eh, y a veces descoloca al lector, descoloca, hablando de descolocados. La novela es más acompañadora. Por ejemplo, yo me doy cuenta que en el cuento tengo muchos cuentos donde los personajes son hombres o mujeres, y sin embargo en la novela tiendo a tener más personajes mujeres. Entonces de repente me dicen, ¿tú qué escribes de mujeres? No, 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 yo quiero escribir de la condición humana y de todos me intrigan, me interesan. Pues no sé por qué en la novela me voy más por ese lado, no sé, pero en el cuento no, al tú por tú. Mis personajes, sí. Pues No, Mónica, no sé si has tenido en algún momento la obsesión, porque acabas de decir lo del puñal en el cuento, si has tenido la obsesión de un cuento con final feliz. Yo tuve esa obsesión durante un tiempo, porque decía, claro, todos mis personajes terminan mal, todos mis personajes terminan mal, porque no soy capaz de escribir un cuento con final feliz, que una novela con final feliz no es tan, bueno, no es tan complicada, no, pero digamos que no es tan poco frecuente. Pero yo revisaba antologías de cuento, miraba a mis cuentistas favoritos y yo decía, todos los cuentos terminan mal. En todos los cuentos a los personajes al final les va muy, muy mal. Y quedé contentísimo porque en uno de esos libros que mencioné, hay un cuento con final feliz. Yo decía, pero al fin pude escribir un cuento con final feliz. Y creo que es el único, además, no, mentiras, en un volumen que estoy terminando, hay también otro cuento que tiene, digamos, un final que puede considerarse feliz. No es pues la epifanía de Walt Disney ni nada por el estilo. Pero digamos que cuentos que no son tan oscuros como habitualmente ocurre. Yo lo logré, yo me propuse eso en la corredora de Cuemanco y el aficionado a Schubert, darles una oportunidad, o sea, permitirles un respirito a los personajes, aunque fuera efímero, ¿no? Como es la propia experiencia del cuento. Pero sí, se tiende al cuento triste, como la antología de Tito Monterroso y Bárbara sí, Jason, ¿no? Que se llama Antología sí, del Cuento Triste, Exactamente. toda una justificación de, sí, que esa es un poco la realidad del cuento, esos son los cuentos que leemos. Sí, porque de la felicidad no se escribe mucho cuento, ¿no? la felicidad se vive, no se No, escribe, no, no, sobre no, todo, no. ¿no? Sí, 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 Claro. exacto.
Os advierto que se está grabando esto. Lo digo porque ese anticipo de cuentos con final feliz o de literatura con final feliz luego os puede perseguir de por vida, ¿eh? Incluso alguna tesis doctoral sobre vuestra obra puede arrancar diciendo el día 14 de mayo de 2020 y luego, en fin, intentar demostrarlo. Bueno, yo, al margen de que quien quiera, de nuestros asistentes, quien quiera saber mucho más sobre el cuento latinoamericano y sobre vuestra obra narrativa, vuestros cuentos, en la extensísima y en el mejor sentido introducción que ha escrito Antonio María Flores, puede encontrarlo. Quería preguntaros, saltando ya un poco, los dos habéis tenéis libros publicados en España. Es verdad que si tú haces ahora una búsqueda en las grandes librerías españolas, sí aparecen muchos títulos que son ebook, libros digitales, pero sobre todo me interesa hablar de los libros que tenéis publicados en papel. Los tenéis en editoriales muy prestigiosas, en Menos Cuarto, en Periférica, en Pretextos. Y quería preguntaros, ¿qué libro vuestro creéis que falta por publicar en España? ¿Qué título creéis que es el que daría esa imagen que vosotros creéis que es la correcta? Mónica, te dejo. A mí, pues mira, yo creo que yo la peor que es sobre esta monja ilustrada novohispana además, debería circular y además está publicado con los grandes grupos editoriales españoles, pero en México, ¿no? Penguin Random House Mondadori, luego Editorial Planeta. Yo creo que esa novela debería tener presencia en España en físico, en papel. Eh, Incluso hay en Madrid está la estatua, la escultura de Sor Juana ahí en el Sí. parque, en un parque, en la dehesa, ahorita cerca de la universidad. Eh, yo creo que ese libro sentiría yo que con naturalidad, igual que otro que se llama Café Cortado, que es de migrantes santanderinos, a hacer la América, ¿no? Cuando a Chiapas, al Soconusco, que es otra vez historia de sueños y de pérdidas y de arraigos. Por cierto, en esta antología de cuentos está el cuento que dio origen a esa novela que se llama La Tierra Incierta. Ajá. Eh, entonces, esos dos yo pensaría que son incluso como puentes de historias que nos han implicado o en el siglo XX o en el siglo XVII. Y me encantaría que estos dos estuvieran, igual que el más reciente, donde unas mexicanas viajan a Portugal y esta reunión de amigas en Portugal tiene que ver con un recuento de quiénes son, qué ha pasado con los años, con los sueños. Pensaría yo que naturalmente tendría lectoras del otro lado. Esos tres me parecería que dan cuenta. En novela o en cuento es donde sí estoy con Menos Cuarto y me Sí, hace muy feliz estar publicada en Menos Cuarto y con ustedes sí, porque además son editoriales muy cuidadosas, muy sí. cariñosas con el género y con los escritores mismos, ¿no? Entonces creo que a pesar de incluso publicar en grandes grupos, el problema es que no circulan los libros aquí y allá como uno querría o creería, ¿no? No tenemos esa visibilidad que parecería natural. Ojalá se dé, Efectivamente. ojalá se dé. Bueno, Octavio. en mi caso yo estoy contento con los libros con los libros míos que se han publicado en España. Eh, el tan lamentado Julián Rodríguez publicó dos de mis novelas policíacas, Saide y Destinos Intermedios, eh, que creo pues que de un lado quedaron muy bien. Periférica es una gran editorial, de pronto no con una tradición policíaca y eso tiene como un cierto problema, pero fueron dos ediciones muy bonitas y que quedaron muy bien y tuvieron muy buenos comentarios. Igualmente, Después y Antes de Dios, publicada con Pretextos, ha sido una novela que también se comentó y que también refleja mucho lo que es mundo, no solo de mi mundo como autor, sino de mi mundo real, de mi espacio físico natural, que es la ciudad de Manizales, no así Destinos Intermedios y Taide. Y había una pequeña novela
que yo soñaba con que se publicara en España y que lo hizo la editora regional de Extremadura. En este volumen de transmutaciones está el álbum de Mónica Pont, que es una novela madrileña, un pequeño capricho, un pequeño, ¿qué dijera yo? Desliz, además, porque escojo como personaje a- para el título a una mujer como del jet set español de principios de este siglo. Fue muy placentero que la editora regional de Extremadura publicaba esa novela. Como a Mónica, realmente Cuentos de ida y vuelta va a ser en muchos sentidos la presentación mía en España como cuentista. ¿Sí? Hasta ahora había publicado cuentos en una u otra revista, en algún momento en el país, pero esta es la primera vez que un volumen de cuentos míos aparece en el mercado español, incluso con un cuentico muy pequeñito que está ambientado en Barcelona. Pues es interesante sobre todo porque pensad que es verdad lo que comentáis de que hay veces en las que hay muy poca circulación, incluso siendo el mismo grupo editorial. eh, y es interesante porque, por ejemplo, ahora hay una presencia fuerte de autoras, incluso más que de autores, de autoras latinoamericanas en editoriales que se pueden comprar aquí. Vamos a dejarlo así de claro. Porque es verdad que tú puedes encontrar un libro de Tusquets publicado en Latinoamérica, pero que aquí no llega. No sé, estoy pensando, qué sé yo, en Mónica Ojeda, en María Gainza, por ejemplo. Son nombres que tienen una presencia muy fuerte dentro de un debate que aquí pues tiene bastante relevancia, que es el de la presencia de las mujeres en la literatura. No evidentemente digamos, en un panorama editorial normal, donde están incluso normalizadas, sino también, y vosotros que sois académicos, seguro que lo habéis tratado alguna vez, también en el canon, esa presencia importante en el canon, no solamente en las colecciones. Entonces, en ese sentido, Mónica, tú que además has trabajado, has publicado, seguro que has pensado mucho sobre esto, ¿cómo ves esa presencia de las autoras latinoamericanas? Mira, a mí me parece muy interesante, pero siento que claramente es otra generación. O sea, son autoras latinoamericanas de las generaciones más recientes, más jóvenes. Eh, Creo que es además un derivado natural de todos los movimientos por la visibilidad y la equidad de género, ¿no? La visibilidad de las mujeres, la equidad de género, y que eso responde, además de propuestas literarias y estéticas, desde luego, de valor, pero esas siempre las ha habido, pero eso responde, digamos, a un nicho y a un lugar que a mí me parece muy bien que esté ocurriendo, muy justo, pero fíjate que hace poco me entrevistaba una chica periodista argentina que radica en México y justamente me decía, ¿y qué pasó con tu generación? ¿No? ¿Por qué tu generación de mujeres están ahí Ana García Bergua, Rosa Beltrán, Ethel Krause, Miriam Moscona? Es una generación que no está, que no tuvo ese momento de visibilidad, así como la anterior sí lo tuvo, me refiero a Elena Poniatowska, Margot Glantz, Ángeles Mastretta, y de Sí, repente nuestra generación, digamos, los nacidos en los 50 o principios de los 60, estamos descolocados, descolocados ante la visibilidad, eh, ante los otros. Creo que nuestra circunstancia también como mujeres escritoras ha sido distinta. Eh, yo no, digamos, nunca consideré que tenía que luchar por mi espacio como mujer en la literatura, eh, sino mi espacio en la literatura. Nunca sentí un ninguneo por ser mujer, eh, pero sí creo que nuestra visibilidad es mucho menor que la de los escritores hombres y que hay mucho que hacer, pero no me gustaría irme a ese tema, sino que siento que quizás esto que está pasando con la visibilidad de las escritoras latinoamericanas jóvenes va a permitirnos subirnos a ese barco, tal vez, ¿no? A que nuestras voces se sumen. Nuestros temas no tienen que ver, también creo que hay una escritura de la violencia eh, mucho más clara en las generaciones más jóvenes que
la generación a la que yo me siento unida. No sé, y por ahí no, los temas de la intimidad, quizás los temas las familias, no sé, quizás no son tan temas del gusto para definir qué es Latinoamérica. Es que es otra vez, ¿qué es Latinoamérica? ¿Tierra exótica o qué es Latinoamérica? Tierra exótica por este desastre de desaparecidos y de violencia que vivimos. No sé, hay mucho que decir. Muy interesante, sí. Octavio. A mí me alegra que la presencia de las mujeres en la literatura en lengua española sea mayor. Como bien lo dice Mónica, hay un aspecto generacional muy claro, un aspecto generacional que puede permitir que algunas de ellas se consoliden y que por el contrario otras de ellas terminen desapareciendo. Y me alegraría muchísimo que hubiera un efecto de arrastre, que escritoras como Mónica o como Rosa Beltrán, a partir de que haya unas escritoras mexicanas jóvenes que se estén publicando y que estén ganando nombre, pues también tengan la posibilidad de aparecer. Los hombres en este momento andamos un poco en retirada, un poco en cuartel de invierno. Estamos teniendo paciencia, estamos dejando que las cosas se equilibren, que me parece muy bien. Creo que el mundo editorial había sido machista, francamente. Yo fui más o menos protagonista de un episodio que hubo, por lo menos para la literatura colombiana, en el comienzo de todo esto. Hace 2, 3 años había un acto público en París de un hermanamiento entre Francia y Colombia y resultó que en ese acto público solo estábamos hombres. Entonces hubo el escándalo en Colombia. La verdad de un lado fue el machismo natural y de otro lado fue una coincidencia. Pero bueno, digamos que fue el motivo por el cual varias escritoras colombianas se molestaron con toda la razón. Entonces, para mí es perfecto lo que está ocurriendo. No tengo ningún inconveniente en estar un poquito en cuarteles de invierno y espero que con mi próxima novela les pueda dar, ¿cómo era que decías tú, Mónica? La puñalada, y estar ahí también en la atención de los lectores, que es en últimas lo que uno busca, ¿no? Tener Claro. lectores, el sentido de las cosas no es competir con nadie ni estar de pelea, eso no lleva a ninguna parte. Claro. Pues nosotros intentamos terminar más o menos sobre las 8, ¿verdad? No sé si sabéis que aquí en España a las 8 todos salimos al balcón y aplaudimos en señal de reconocimiento pues a todas las personas que están cuidándonos ahora mismo, y en primer lugar a los sanitarios, pero a todas las personas, incluso a las personas que son imprescindibles, de la policía, de los supermercados, etcétera. Está Antonio María Flores ha entrado, no sé si nos está oyendo y si quiere hablar o puede hablar. Me parece que no. Ah, Antonio. Sí, ahora tiene activo el micro y puede Antonio, hablar. buenas tardes. Sí. Ahora. Hola. Escuchamos, Antonio. Aprovecha para saludar. Hombre, un saludo muy grande a todos vosotros, especialmente a Mónica y a Octavio. Siento mucho no haberlos podido acompañar, pero estábamos atendiendo un caso un poquito delicado hace un rato y bueno, pues lo prioritario es el trabajo. Pero por lo menos quería entrar a saludarlos y a despedirme y a felicitarlos por este trabajo tan bello que se ha hecho con los cuentos de ida y vuelta, no solamente lo que ha hecho la editora regional, puliéndose en la edición del libro, sino esos 2 libros tan maravillosos que han escrito y nos han regalado Octavio y Mónica para este volumen. Pues, Antonio, muchísimas gracias. Y nosotros lo que te agradecemos es ese trabajo enorme de antologar, de cuidar, de escribir, de introducir, en fin, de todo lo que... Vaya, te estamos viendo con el disfraz de... Sí, es que estoy aquí en urgencias y en este momento no hay paciente y por eso he podido entrar. Pues yo te aplaudo porque eres doctor también, estás ahí a la vera de la salud de los demás, ¿eh? Además de hacer
esta antología y otras cosas de cuentos y poemas. Muchas gracias, Mónica. Sí, la verdad es que la tarea de vinculando Latinoamérica con España y con Extremadura de Antonio es muy de agradecer. Pues no sé si quiere participar alguien que nos esté escuchando, que quiera preguntar algo. Creo que tienen que darle al micrófono, ¿verdad, Rubén? Sí, solo con activarlo pueden Sí. entrar. Si alguien quiere decir algo. Oye, yo quiero, mientras se anima alguien, yo quiero decir alguna coincidencia muy feliz entre nosotros tres, entre Antonio, Octavio y yo. Primero que tanto Antonio como Octavio son médicos, vienen de la ciencia, yo también fui bióloga, digo que fui porque yo ya no ejerzo como bióloga, y que los tres jugamos baloncesto. Ah, sí. O basquetbol, como decimos aquí. Sí, tenemos eso en común, además de la escritura, imagínate. Está muy bien, ¿no? Es una coincidencia que no buscamos y ocurrió y que nos hace pues tener una amistad todavía más estrecha. Por supuesto que sí, Mónica. Una forma de pensar. Yo quería preguntar algo de baloncesto. Uy, Buenas tardes. Carlos acá en Mario, Colombia. un saludo. ¿Cómo están? Gracias. ¿Cuándo o si tienen algo escrito de baloncesto? Iba a preguntar sobre los médicos que dicen por ahí que no los aplaudan, sino que les paguen, ¿no? Acá hay varios médicos que no les pagan, enfermeros más que todo. Pero no, me voy por lo del baloncesto. Yo también soy amante del baloncesto y fracasé. Pero ese no es el tema. ¿Tienen algún texto por ahí de baloncesto? Yo sé que Octavio Escobar va a jugar baloncesto en Manizales con Wilson Escobar, un gran amigo mío. ¿Tienen algo de baloncesto por ahí? Por ahí se estrenó el documental de Michael Jordan. Ay, yo, Mónica, contesto, está maravilloso el documental de Michael Jordan. Yo tengo una novela para jóvenes que se llama La Más Faulera. Y esa novela para jóvenes es alrededor del básquetbol. La más faulera es a la que sacan por 5 faules en casi todos los partidos, aunque hasta que aprende a dominar en el cuerpo y muchas de las reglas de ser equipo en el básquetbol. Entonces yo sí, por ahí volví a jugar escribiendo la novela. ¿Cómo se llama la novela? Perdón, yo apunto acá. La Más Faulera. Bien, está publicada gracias. en Destino, en Editorial Destino, en el centro. Fenomenal. ¿Alguien más quiere hacer? No recuerdo que tenga un personaje basquetbolista. Tengo que... Sí. Y eras muy faulera, Mónica, eras muy faulera. Me sacaban por 5 faules. Sí. ¿Sí? Pues esto es una muestra de que la literatura da para muchísimo más de lo que la gente cree. ¿Alguien más quiere intervenir bien sobre deporte, bien sobre literatura? Pues si no hay nada más, vamos a terminar ahora, si os parece, con un agradecimiento enorme. Hemos apuntado muchas cosas de las que habéis dicho, algunos títulos. Yo tengo algún compromiso con vosotros de enviaros cosas y estamos muy, muy agradecidos a los tres, a los cuatro, a Rubén y a UPEX. Ya sabéis que nosotros hablamos por la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, que es quien es responsable de la editora regional. Y bueno, pues sentimos que en actos como este cumplimos nuestra misión y nuestra vocación. Así que muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.